El podcast donde el dinero se convierte en tu aliado. Cuéntame de economía. Bienvenidos. En México el salario mínimo volvió a romper récords, pero ahora la pregunta no es cuánto subió, sino hasta cuánto puede seguir subiendo. Y sin duda celebramos este aumento, pero también nos estamos haciendo la pregunta hasta qué momento es un riesgo o cuáles son los riesgos de que este salario mínimo siga creciendo. Yo soy Mónica Alfaro, editora de Broadcasting, y para hablar de este tema me acompañan Beto Verduzco, jefe de información en Expansión, y Octavio Torres, reportero de economía aquí en Expansión. Por favor, hablemos de este que es una gran noticia, sin duda, pero ¿cómo arrancamos el 2026 en temas de salario mínimo? De entrada, Mon, hola Mon, hola Octavio, de entrada, Mon, gracias por volverme a invitar a Cuéntame de Economía, me tenían muy olvidado y qué bueno para platicar de un tema que creo que es muy importante y que la gente, a ver, por un lado se celebra, pero hay que matizar, como en todas las cosas, este tipo de celebraciones. De entrada, desde 2019 o desde la llegada de estos gobiernos denominados de la 4T, sí hemos tenido aumentos significativos del salario mínimo, muy importantes, de más de 2 dígitos, cosa que no se veía en el pasado. Y esto ha ayudado a que de alguna manera se recupere de forma muy significativa el poder adquisitivo de las personas, de los trabajadores. Un poder adquisitivo que se perdió durante décadas. Había muchos señalamientos de organismos internacionales como la CEPAL de que México tenía el poder adquisitivo más rezagado y que necesitaba aumentar el salario mínimo para, pues obviamente, estar como un poco más en condiciones con otros países de la región. Y esto también ha permitido, y es creo el punto más importante, que sí hay que decirlo, hay que recalcarlo y hay que palomearlo, esta política del salario mínimo ha logrado sacar a millones de personas de la pobreza. Como lo dije hace rato y lo vamos a matizar durante el episodio, tiene celebrando a las personas, pero también a los empresarios los tiene algo inquietos. Celebran los trabajadores, celebra el sindicato y pues desde luego es una estrellita que se cuelga el gobierno, pero también están inquietos los empresarios. Ok. Así es. Gracias, Mon. Gracias, Beto, también. A mí se me hace muy importante hablar del hito que toca ya el aumento del salario mínimo en 2026 porque ya va a alcanzar para 2 canastas básicas, individuales, que incluye tanto la canasta alimentaria como no alimentaria, la no alimentaria que también involucra temas de esparcimiento, comunicación, etc. Y es muy importante esto porque el gobierno de López Obrador y ahora el gobierno de Claudia Sheinbaum sí lograron que el poder adquisitivo de los trabajadores que ganan el salario mínimo se recuperara en estos años. Recordemos que durante mucho tiempo permaneció estancado, atado al incremento de la inflación, etc. Y ahora pues alcanza un nuevo hito, ¿no? Va a pasar de 278 pesos diarios a 315 pesos diarios el salario mínimo general, que es el que rige en la mayoría del país. Y en la frontera norte el aumento es menor, es del 5%, porque ahí se considera que ya se alcanzó, de hecho, el objetivo que tenía planteado ya la presidenta Claudia Sheinbaum rumbo a 2030, de que alcanzara para 2.5 canastas y media en la frontera norte, y alcanza para 2.8 canastas. Ahí el aumento va a ser cada vez más cuidadoso, porque es cierto que ya está causando temas de que está elevando los costos, digamos, de formalización de las empresas y de crear precisamente empleos formales. Y a ver, porque ya veo lo que nos van a decir los podescuchas. Acá le están echando puras porras a la 4T, qué oso, qué decepción. A ver, no, estamos tratando de poner los datos sobre la mesa y vamos a hablar de lo bueno y lo malo, pues, pero lo que estábamos poniendo es, ¿qué significa que los gobiernos anteriores, el de Peña Nieto, el de Felipe Calderón, sí había habido un aumento en el salario mínimo, pero había sido un porcentaje mucho menor, de manera que sí había un rezago, o sea, sí era un pendiente. Y aquí yo les preguntaría, y aquí es donde yo les preguntaría, ¿qué hubieran hecho ustedes? No. Este aumento al salario mínimo, ¿es una medida populista de parte del gobierno o es una medida económica real? Quiero decir, lo pondríamos, perdón si esta es una pregunta ridícula, pero lo pondríamos en la misma canasta de los programas, por ejemplo, del bienestar. Mira, a ver, Mon, respondiendo a tu pregunta, los aumentos en los sexenios que comentabas,
bueno, y es muchísimo más atrás, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. Te lo voy a poner de una manera muy de ejemplo. Los aumentos llegaban a ser de 2 pesos. Un boleto de metro se decía en aquellos tiempos, porque creo que ahora el boleto cuesta 5. Pero eran de 2 pesos. Cuando costaba el boleto de metro 2 pesos decían, bueno, pues el aumento fue el equivalente a un boleto de metro. Era verdaderamente ridículo. Sí. Y hay que decirlo, era ridículo. Porque efectivamente la idea era que el aumento esté atado a la inflación. Si la inflación de ese año subió 3%, 3.5%, el aumento del salario era de lo mismo. O sea, el chiste era que el dinero no perdiera su poder adquisitivo. Y esa era la idea con la que se casaron, muy ortodoxos, los economistas, sobre todo de esas administraciones, porque les preocupaba mucho que un aumento mayor trajera consigo una espiral inflacionaria que, por lo menos en estos 8 años que ya llevamos de aumentos con la 4T, no se ha dado. Popular, a ver, sí lo es, por supuesto. ¿Quién no va a aplaudir, palomear y quién no va a presumir el tema de que he aumentado el salario de una manera significativa? Pero, a ver, decía Octavio los datos de cuánto subió en términos diarios, pero en términos mensuales, el salario mínimo en la mayoría del territorio es de 9,580. Con los gobiernos anteriores era de 3,500, 4,000 pesos el salario mínimo, convertido en mensualidad. Y en la frontera ya llegó a los 13,410 pesos prácticamente. Entonces, y bueno, la frontera norte tiene un sentido distinto por tema geográfico, pues para para competir, digamos, con la frontera sur de Estados Unidos. Entonces, respondiendo a la pregunta, pues sí es popular, pero de alguna manera ha sido efectiva y creo que es positiva. Sí, y yo añadiría también que para las personas que han ganado el salario mínimo, digamos, en su trayectoria como laboral, la llegada de los gobiernos de la Cuarta Transformación también coincidió con la renegociación en ese entonces del TEMEC, ¿no? Y una de las exigencias que también conllevaba la ratificación de este acuerdo comercial entre los 3 países era que se tenían que nivelar los salarios, sobre todo de las personas de baja calificación, a niveles más cercanos a los que hay en la región. ¿Por qué? Porque si no, podría involucrar temas como le llaman de dumping o de competencia desleal, para resumir, ¿no? Si es una medida populista, si lo quieren ver así, o popular, era necesaria porque ya había sido un tema que se había rezagado durante bastante tiempo y que de hecho actualmente todavía, si lo comparamos a México con la OCDE, sigue siendo de los países donde menos se paga y donde más horas se trabaja también. Pero también era un tema de cumplir con compromisos internacionales. Ok, entonces digamos, acá estamos, ahora vamos a pasar a la parte de las empresas y de los riesgos y demás, pero en términos de justicia social era algo necesario, ¿no? Era algo necesario y que además el gobierno ya indicó que gran parte de la reducción de la pobreza que ya se anunció hace unos meses se debe única y exclusivamente al aumento del salario mínimo. Sí, yo nada más haría hincapié en esa palabra porque sí me gustaría no dejar solamente como que si es popular o no es popular. Era un tema de justicia social y punto. Sí, y de hecho acá Octavio nos comparte algunos datos. La última década la pobreza laboral bajó del 41 al 34%. O sea, eso significa, decías tú, 6.6 millones de personas salieron de la pobreza gracias solo a este aumento del salario mínimo y eso es absolutamente significativo. Es que es lamentable trabajar y que no te alcance para la canasta alimentaria. Entonces, el que tú traigas un salario mínimo que te permita 2.5, que es el propósito, me parece que estamos encaminados al hacerlo bien, pues. Obviamente habrá que atar ya después, si lo tocaremos adelante con temas de productividad, pero justicia social, punto. De acuerdo. A ver, y entonces vamos a hablar de los
Les voy a llamar problemas, entre comillas, pero los riesgos que puede tener o las consecuencias o las cosas que están relacionadas con el aumento del salario mínimo y que finalmente los otros factores tienen que ponerse también, pues, ajustarse, ¿no? Que, por ejemplo, son las empresas. Tú mismo decías, Beto, al inicio, las empresas están ahorita a favor también, o sea, sumándose, no sé si gustosas, pero sí gustosas a esto. Pero, ¿qué es lo que implica? Bueno, pues implica que las empresas van a, digamos, gastar 13% más en aquellos empleados que ganaban el salario mínimo. Entonces, bueno, eso es un reto, o sea, que tienen que pues superar y afrontar y ya está. Y es algo que va a empezar a partir de que empieza el 2026. Pero, ¿qué es lo que, o sea, cuáles son los posibles rebotes ahí, las consecuencias a las que tenemos que evitar? Bueno, a ver, también hay que señalar que además del tema de que era una necesidad de justicia social, sí hubo beneficios para la economía en todo este periodo. O sea, el hecho de que aumentaras la cantidad que le pagas a los trabajadores que menos ganan, pues también involucra que ellos tuvieron un mayor poder adquisitivo, tuvieron dinero suficiente para ir a comprar cosas que antes no podían comprar, y eso se vio reflejado en un aumento del consumo privado que es lo que representa la mayor parte del Producto Interno Bruto. Sí, eso es un dinero que la gente gasta. Eso es un hecho, pero también hay que tomar en cuenta que en un primer momento estos aumentos sí tuvieron un gran impacto, pero conforme se va acercando el gobierno al objetivo, el impacto también empieza a ser marginalmente menor, ¿no? En ese sentido, tiene límites, y algunos economistas ya han advertido de esto. Uno de los principales promotores en su momento del aumento del salario mínimo fue el ex subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel. Él estaba a favor, siempre estuvo a favor, y siempre negó el hecho de que iba a causar una espiral inflacionaria, lo cual se demostró. Y actualmente, ya viendo los datos, viendo que en la frontera norte se alcanzó un objetivo, él dice ya hay que tener cautela porque esto puede empezar a generar pues dificultades para las empresas que requieren mucha mano de obra no calificada, que hay que pagarles el salario mínimo y que les puede incrementar sus costos para contratar personas de este modo, formalmente. Sí, pensemos simplemente una empresa pequeña. A partir de 2026 el costo de su nómina va a subir 13%. La pregunta es, ¿sus ingresos, sus ventas van a crecer en esa misma dinámica, con ese mismo ritmo? Y la pregunta es, con una expectativa de un crecimiento de 1.2, 1.5% para el próximo año, se antoja difícil. Entonces ahí es cuando van a venir las presiones para las empresas, porque pues ellas tendrán que seguir cumpliendo el pago de sus trabajadores, pero al mismo tiempo tendrán la necesidad y la obligación de ser más productivas. Y mira, a veces uno piensa, no, pues que sigan subiendo a estos ritmos de 13% que hemos visto, de 10, de 13%. Sí, tan fácil como fuera, a lo mejor si necesitamos dinero, ¿por qué no el Banco de México imprime más billetes? ¿Por qué no? Y está tan fácil, Beto. Si fuera la fórmula así, pues híjole, así se resolverían los problemas, pero no, todo tiene un fundamento económico, y como bien lo comenta Octavio, en el tema del salario mínimo, en el caso de la frontera norte, pues prácticamente, 2.8 canastas ya se pueden comprar, el objetivo es 2.5, ahí se puede decir que ya se logró la expectativa. En el caso del resto del país, ahorita el salario mínimo es como decía que era de 9,580 pesos. 2 canastas básicas te significan gastar 11,700 pesos. Eso quiere decir que todavía hay un margen para subir, pero ya estamos llegando. Entonces, ahorita sí lo ideal y lo sano es que los incrementos, que deben seguir, eso sí, pero tienen que ser mucho más moderados. O sea, ya no van a ser de 13% como lo vimos este año, ¿no? 8%. Habrá que ver, porque el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos acaba de asegurar que en promedio van a seguir los aumentos del 12%, ¿no? Lo dijo Luis Munguía. Pero bueno, las alertas desde la parte de los expertos, incluso no tiene mucho que consultamos a un experto de la OCDE, dijo, realmente es que en México ya se están alcanzando los objetivos de aumento al salario mínimo, y empieza a hacer ya mella en los costos de las empresas, sobre todo porque no ha subido al mismo ritmo la productividad laboral, que es, digamos, cuánto produce un trabajador
por cada hora trabajada o una empresa por tal cantidad de gente ocupada, ¿no? Ok, a ver, nada más. Con todas estas advertencias que han hecho organismos y personas de que estamos llegando al límite, ahí la respuesta a tu pregunta de si la medida es popular, si los gobiernos, o bueno, en este caso, si gobierno, sindicato y empresas acordaran seguir subiendo el salario a estos niveles, ahí sí la medida es popular, ¿no? Ahí sí te diría abiertamente, pues lo están haciendo con pues toda la intención de ganar adeptos, ganar votos incluso, ahí sí sería popular. Entonces sí es bien importante que empecemos ya a escuchar las voces de los expertos. Ok, y a ver, hablemos de esto que decían de productividad, porque recordemos que este aumento o los aumentos que vayan sucediendo en el futuro, que repito, aquí los aplaudimos, están también de la mano sucediendo en un multiverso en donde se acaba de aprobar el tema de la jornada, de la reducción de la jornada laboral a 40 horas, que va a ir, ya sabemos, paulatina, poco a poco, pero que arranca, pues digo, el salario mínimo sí es a partir del inicio del año, pero esto se irá implementando de la reducción de la jornada a lo largo del tiempo. Entonces, son dos factores que van a tener que convivir y entonces las personas van a estar ganando un poco más y teniendo las empresas que reducir sus jornadas poco a poco hacia el cierre del 2026. Y entonces aquí entra el factor de la productividad. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a tener que hacer el mismo trabajo en menos horas para poder reportar la misma productividad por esa cantidad de sueldo. O sea, ¿cómo es que esos factores van a convivir en México? Sí, bueno, a ver, históricamente México es de los países que más se trabaja, ¿no? Más horas trabajamos y también, desgraciadamente, de los menos productivos. Lo del tema de la jornada laboral, que también me parece muy bueno porque implica además otras cosas como la calidad de vida. Una de esas yo creo que sí nos va a obligar a ser más productivos. Y pensemos así muy simple, cuando nos vamos de fin de semana largo, ¿no? Que descansamos sábado, domingo, lunes, regresamos el martes y estamos llenos de mails que nos mandaron, llenos de tareas que tendremos que hacer en menos días, de martes a viernes. Más o menos pensemos, eso nos tendría que volver más productivos porque tenemos que sacar la chamba de 5 días en 4. Un poquito esa sería como la perspectiva y eso esperaríamos que genere esta reforma de la reducción laboral. Y esto, desde luego, con el tema del salario mínimo, que nos volvamos más productivos, pues a todo, sí es un win-win. A todos es un círculo virtuoso que le favorece a trabajadores, a empresas y pues desde luego al gobierno, porque estaríamos hablando de capacidad de consumo, de mayor capacidad de poder adquisitivo. Entonces, si se logran engranar bien estas distintas cosas que se están modificando en términos laborales, podemos aspirar a algo mayor. Claro, no, pero a ver, el tema también aquí es, regresando al punto de la productividad, la productividad tiene factores que la hacen crecer y factores que la hacen estancarse, ¿no? Hace rato Beto platicaba que uno de los grandes problemas de la economía en México es que la mayor parte de la población ocupada trabaja en la informalidad, ¿no? Y la informalidad, bueno, los sectores informales dentro de la informalidad son históricamente han sido de baja productividad, ¿no? Los empleos de calidad, las grandes empresas que crean empleos de calidad por lo general están también abocadas a la industria de exportación, por ejemplo, la manufactura de exportación, que es donde está, digamos, la maquinaria, la automatización, la inversión en alta tecnología, y en el resto de la economía no sucede esto, ¿no? Entonces la productividad tiene que ver tanto con inversión privada, pero también con inversión del gobierno, ¿no? En infraestructura, mejor distribución de la energía, acceso a internet, acceso incluso a servicios financieros de parte de los trabajadores y sobre todo también capacitación, educación, pues que sea acorde a los tiempos que está viviendo el mundo, ¿no? Que los empleados ya no solamente se necesita que sepan leer, escribir, contar, hacer operaciones básicas, se requiere que tengan pensamiento crítico, por ejemplo, que también tengan acceso a tecnologías como la inteligencia artificial. ¿Qué? ¿No? Pensé que no íbamos a hablar de inteligencia artificial en este episodio y termina siempre saliendo. Siempre se cuela, pero porque no podemos evadir justamente esa realidad. O sea, no podemos evadir que México tiene que ponerse a la altura
sobre todo pensando que el mundo está cambiando, que si queremos aprovechar lo que le llaman la relocalización, el nearshoring, depende también de que seamos competitivos no solo con sueldos bajos, sino con gente que sea capaz de hacer cosas que necesitará Estados Unidos, que necesitará Canadá y que necesitará el mundo, ¿no? Y entonces vamos a la otra trinchera, que son los empresarios, que ya decían ustedes, bueno, los empresarios hoy están a bordo con este aumento, pero lo que es cierto es que, por ejemplo, la Coparmex mostraba, sí, bien, su apoyo, pero sí hablaba sobre la cautela, ¿no? Sobre las variables que a las que hay que echarles ojo. Entonces, según la Coparmex, ¿qué hay que poner, en dónde hay que poner atención? A ver, de entrada la Coparmex, pues sí, de alguna manera celebra, considera positivo el tema del aumento al salario mínimo, no compromete por lo menos la estabilidad económica, eso ya es un punto de partida. Al final de cuentas, el tema del acuerdo de un incremento al salario mínimo no es exclusiva del gobierno, ahí participa, es una decisión tripartita en la que deciden gobierno, sindicatos y empresarios. Entonces, sí se antojaría ilógico que si aprobaron eso al día siguiente dijeran no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. Pero lo que también ya reconoce la Coparmex y es de estas voces que se empiezan a sumar de, a ver, sí está bien aumentarlo, pero ojo, ya empecemos a revisar un poquito hacia el futuro los próximos ajustes porque puede haber presiones al empleo, como ya lo habíamos platicado. Yo creo que las empresas que más se pueden ver presionadas con esto van a ser las pequeñas, las micro y las pequeñas, porque pues sus capacidades a veces están más acotadas, los márgenes de operación también son más acotados y pues desde luego cuando tú les incrementas un costo, pues tienen que buscar también la manera de cómo solventarlo. Entonces ahí es lo que requieren pues desde luego las revisiones próximas que sí estén orientadas en que no pongan en jaque, sobre todo te digo, a las pequeñas y medianas empresas. Y pues desde luego otro tema muy muy importante que piden es pues certeza jurídica, seguridad, energía competitiva y otras cosas que si quieres ahorita abundas, Octavio, que se necesitan como engranaje también para mejorar la productividad. Sí, precisamente es importante hablar de las pequeñas medianas empresas y también las microempresas, porque hay que recordar que son las que crean la mayor parte del empleo en México y desgraciadamente en México también tienen el problema de que no acceden a financiamiento barato. Las grandes empresas tienen acceso a financiamiento para cumplir con su pago del pasivo laboral, por ejemplo, o sea, cumplir con los salarios, ya lo tienen, digamos, asegurado durante el presupuesto para todo el año. Pero muchas de estas empresas van casi día a día, mes a mes, viendo si las ventas suben en la misma magnitud que les exige ya para pagar este nivel de salarios, ¿no? Algunos sectores de los que más sufren pues son, por ejemplo, los servicios que son muy intensivos en mano de obra no calificada, que van desde hotelería, restaurantes, fondas, temas también como la educación, y que estos sí se ven más presionados porque emplean a gente que a lo mejor no son profesionistas, que ganan el salario mínimo y que sus costos laborales evidentemente ahí se elevan. Y ahí es donde sí podríamos ver a lo mejor un aumento, un efecto inflacionario. De hecho, ya se vio en los últimos años en el tema educativo, en el tema de hotelería. Es ahí donde tal vez haya riesgos más puntuales de inflaciones, que es lo que apuntan también varios expertos, ¿no? Este tema de la inflación. Y bueno, ya decíamos, ahondemos un poquito en la importancia del aumento del salario mínimo rumbo a la revisión, renegociación, reconsideración del TEMEC, lo que sea que vaya a suceder en el 2026. ¿Por qué esto es importante? A ver, de entrada, estamos en un acuerdo comercial en la que pues tenemos que cumplir con acuerdos con los otros dos socios comerciales, con Estados Unidos y con Canadá. El hecho de que se aumente el salario mínimo por lo menos evita acusaciones de competencia desleal, lo que platicábamos, porque obviamente cuando tienes una mano de obra barata con un salario mínimo mucho más bajo, pues se hace más atractivo para las empresas, ¿no? ¿Dónde voy a ir a instalar mi empresa? Pues donde tenga menos costos de nómina, y eso pues de alguna manera así hace más atractivo a México que a los otros países. Entonces ahí digamos cumple con un tema.
da argumentos de que el gobierno de México también está elevando los estándares laborales, que hay un compromiso también del gobierno pues por mejorar el tema de la plantilla, y también es relevante para sectores como la automotriz, que sabemos que es uno de los grandes músculos del acuerdo comercial, en el que Estados Unidos pues revisa el cumplimiento, está muy muy atento de que se estén cumpliendo todos los temas de las reglas laborales. Entonces pues ahí se desactiva por lo menos un tema ahora para la revisión. Creo que va a hacer que sea más suave esa transición. Sí, claro, porque recordemos que en la ratificación, más bien en la renegociación que emprendió Donald Trump durante su primer mandato, se incluyó un capítulo laboral que no solamente tenía que ver con elevar el salario, sino, como dice Beto, los estándares laborales que tienen que ver también con darles más derechos a los sindicatos, porque recordemos que allá en Estados Unidos hay varios sindicatos que sí tienen fuerza, que sí tienen incidencia en lo que se decide a nivel legislativo, por ejemplo, y que cuando ven que en México no se cumplían con mínimos estándares laborales, pues los propios trabajadores de allá, que siempre han acusado, y que fue en parte por eso que llegó Trump al poder, pues se sentían mal porque decían, se están llevando el empleo de Estados Unidos a lugares como México donde ni siquiera les respetan lo mínimo, ¿no? Sí. En ese sentido, pues sí, va a ser más tersa la revisión del TMEC en 2026, que bueno, pues ya está ahorita en ciernes, ¿no? Y que se va a saber quizás a mediados del año, pues cuál es el rumbo de la relación con Estados Unidos y precisamente también pues de la industria de exportación mexicana. Octavio, Beto, gracias por estar hoy en Cuéntame de Economía y ayudarnos a entender el resto de los factores que giran alrededor de este aumento al salario mínimo. Y ustedes, podescuchas, recuerden que tenemos una cita todos los lunes aquí para un episodio nuevo de Cuéntame de Economía. Cuéntame de Economía. Un podcast de Expansión. Cuéntame de Economía. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.